continuamos con nuestras clases y vamos a ver hoy aspectos inherentes a los procesos de salud y enfermedad. Y he tomado como este tema de un mundo, una medicina, una salud, en la medida en que no podemos hacer distinción entre la medicina veterinaria y la medicina humana. Somos una sola salud. De hecho, nosotros los veterinarios trabajamos en pro de la productividad de las especies animales con el ánimo de que esas especies animales le brinden bienestar al humano. Así que en última instancia, nuestra función de ser, nuestra misión es propender por la salud de la especie humana. Y de la salud pues depende la productividad. Y vamos a ver los factores asociados a los procesos de salud y enfermedad. Hay múltiples factores asociados, entre ellos pues ya vimos los agentes infecciosos, agentes no infecciosos también como traumas, alergias. La interacción entre los sistemas es de vital importancia, principalmente la triada sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune. Por supuesto que intervienen en los procesos de salud y enfermedad el sistema de creencias, que no necesariamente hace alusión a religiosidad, aunque lo involucra, pero hablemos aquí del sistema de creencias con respecto a la salud. Tanto si creo que voy a mejorar como si no lo creo, en ambos casos tengo la razón y en ambos casos estoy dirigiendo la energía hacia que ese proceso se dé o no se dé. El estrés, vamos a ver cómo tiene un porcentaje muy alto en toda la patología, no solamente para las especies animales, sino para la especie humana también. La malnutrición, la gestión que podamos hacer de nuestras emociones influyen muchísimo en el sistema inmune. Los bloqueos energéticos, ya veremos más adelante que estamos constituidos del mismo material, de la misma materia prima del universo, que es energía. El proyecto de vida que tenga cada individuo, las memorias y el perdón. Actualmente muchos oncólogos principalmente están recomendando a sus pacientes hacer tratamientos alternos de perdón y de agradecimiento a los tratamientos convencionales de la medicina, con el ánimo de obtener un mejor beneficio de esos tratamientos y una mejoría de esos pacientes. Es importantísimo que cada individuo se conecte con su misión y nosotros como veterinarios tenemos una gran responsabilidad con las especies que son de nuestra competencia, para que las especies se dediquen a la misión que tienen, de generar productos, de generar subproductos, de generar afecto, de generar compañía, de todas las funciones o la misión que pueden tener las especies animales, sin desviarla, porque actualmente hemos tratado de humanizar demasiado a las mascotas y en ese afán de humanizarlas pues los hemos desconectado un poco de su razón de ser, de su esencia. Así que cada uno de nosotros debe estar conectado con el sentido de vida, y todos los individuos nos movemos entre tres planos: un plano celeste arriba, un plano humano, que es el nuestro, el horizontal, y un plano terrestre en la parte inferior. Y esa conexión con esos tres planos nos da la potencialidad para la sabiduría, para el amor y para la mejor utilización de la energía. Y con respecto a las memorias, pues somos una colcha de retazos, somos una colcha de retazos de muchas huellas, y tenemos entre ellas huellas físicas. Como ejemplo podríamos tener las huellas dactilares, tenemos unas huellas genéticas que están dadas por los genes, unas huellas inmunológicas en donde está el complejo mayor de histocompatibilidad, y recordemos que ese complejo mayor de histocompatibilidad nos sirve para reconocer lo propio, para hacer la presentación del antígeno y para activar toda la respuesta inmune. También tenemos huellas emocionales que también heredamos, porque las emociones caminan en nuestro grupo familiar. Y tenemos unas huellas energéticas, porque como les decía, estamos constituidos de la misma materia prima que está constituido todo en el universo.
y es que todo en el universo es energía, y esa energía se condensa de diferentes formas. Así que volvemos a retomar la unidad fundamental de cada uno de los diferentes dimensiones del ser. Y en la dimensión física, la unidad fundamental habíamos dicho que es la célula. La célula, recuerden ustedes, tiene un núcleo y tiene numerosos organelos, y cada uno de estos organelos tiene una función específica y única que cumple a cabalidad. Pero lo importante de estas células, por supuesto que es toda su composición física y morfológica, pero aún más importante pueden ser las moléculas que se expresan en la superficie. Decíamos que estas moléculas que se expresan en la superficie son los receptores de la célula y son los que le permiten captar las señales del medio ambiente para poder cumplir una función. Así que podríamos decir que esos receptores son como nuestros sentidos, son como el tacto, el oído, el gusto, el olfato y la visión de las células. Y debido a la integridad de estos sentidos, a la integridad de estas moléculas de superficie y a la adecuada interpretación que hagan estas moléculas de los estímulos del ambiente, pues la célula en consecuencia va a cumplir su función a cabalidad o no. Y el componente emocional es un componente de gran importancia en la activación del sistema inmune y en el poder salvar muchos procesos infecciosos. Y no solamente las emociones, sino la energía. Entonces veamos qué son las emociones. Las emociones son energías que están directamente relacionadas con la salud. Cada vez es más, cobra mayor importancia el estado emocional del individuo en el mantenimiento de la salud o no. Y las emociones, hay quienes las clasifican como emociones buenas, emociones malas, o emociones positivas o emociones negativas, pero yo creo que todas las emociones son positivas, independiente de la emoción que se trate. De hecho, todas nos han ayudado a sobrevivir. Así que vamos a quedarnos con que las emociones son sentimientos, son energías en movimiento, por supuesto que han sido necesarias para nuestra evolución, pero la retención o la inadecuada expresión de las mismas es lo que resulta siendo tóxico e influye en los procesos de salud y enfermedad. Así que expresadas de forma adecuada nos van a permitir la adaptación y la supervivencia, pero reprimidas van a afectar la calidad de vida, principalmente afectando la salud. Y yo prefiero quedarme con esta categoría de las emociones del Dr. Carvajal, uno de los más grandes referentes de la medicina sintergética a nivel mundial. Él dice que hay dos emociones, una el amor y otra el miedo, pero que el miedo solamente se puede expresar cuando hay ausencia de amor. Entonces él concluye que no hay sino una única emoción liberadora, sanadora, universal, y esa única emoción es el amor. Y dentro de la categoría del amor, pues enumera una serie de emociones que son como de ese mismo color rosadito, de ese mismo tono, y podríamos citar la alegría, la dulzura, la paz, el respeto, la devoción, y hay otras derivadas del miedo que corresponden al temor, a la culpa, al resentimiento, al odio, a los deseos de venganza, ira. Lo importante es que todas estas emociones derivadas del miedo tienen un punto en común, y es que tienen una gran dosis de apego. Así que para empezar a trabajar en el tema emocional, pues debíamos también estar revisando los apegos que podemos estar teniendo. Y nuevamente llegamos a tocar el tema energético, y les decía que nuestra composición básica es energía, y todo lo que hay en el universo es energía. Este computador, las sillas donde están sentados, las pantallas de sus ordenadores, los sitios físicos donde están ubicados, solo que la energía está condensada de diferente manera.
y depende cómo se condense esa energía, pues nos va a dar origen a una forma u a otra. Y nosotros como cuerpo físico, como seres de cualquier especie, pues no nos salimos de la regla también de ser energía. Y esa energía está condensada en diferentes sitios. Para comenzar, el flujo energético comienza en la columna vertebral de todo ser vivo. En la columna vertebral hay tres grandes flujos energéticos, un canal central que se llama Chuchuma, un canal izquierdo que se llama Ida, y lo que menos importa aquí son los nombres, pero sí lo que importa es cómo se mueve la energía en nuestro cuerpo, y un canal a la derecha que es Pingala. Ida corresponde al principio más femenino y Pingala corresponde al principio masculino que todos los seres tenemos, independiente del sexo al cual pertenezcamos. Entonces, a través de este canal energético empieza a fluir la energía de abajo hacia arriba, concentrándose en unos sitios específicos que son los centros energéticos principales. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estos centros energéticos son la base de la medicina tradicional ayurvédica y de la medicina china. Y por supuesto, hacen parte también de las bases que sostienen nuestra medicina tradicional. Y además de este cuerpo físico, pues estamos envueltos de unos cuerpos sutiles que nos rodean. Está el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y estos cuerpos sutiles abarcan la extensión del individuo cuando el individuo está con los brazos completamente abiertos. Y de la integridad de estos cuerpos sutiles va a depender la integridad en el cuerpo físico. Igual opera para, ya vamos a ver con más detalle cada uno de estos centros y cómo es la base para la parte de la medicina tradicional y de las medicinas complementarias. Y esta composición energética opera no solamente para el ser humano, sino para las especies animales. Veamos nuevamente acá cómo tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, espiritual, que no son visibles al ojo humano, pero que existen ya una metodología a través del desarrollo de una cámara de fotografiar, la cámara Kirlian, a través de la cual se puede fotografiar el campo energético de un individuo. Y en esa composición energética del ser traigo a colación esta tabla en donde están los diferentes puntos o sitios energéticos de concentración de la energía que sostienen las medicinas de las grandes tradiciones y que son la base para la acupuntura, para el reiki, para muchas terapias energéticas, que no solamente corresponden a la especie humana, sino también a la especie animal. Aquí tenemos un canal energético para este equino que comienza en la cara, sigue toda esta ruta y termina aquí en la pata. Esa composición energética, igual para las especies animales que para la especie humana, rigen todas las bases de la medicina. Entonces tenemos esos tres canales principales que vimos en la columna vertebral y unos sitios de condensación de energía en donde están uno, que es el centro raíz. Ese centro raíz, traigo aquí a colación los nombres en sánscrito, porque me parecen que esos nombres tienen unas traducciones muy precisas a lo que corresponde. Este centro raíz se encuentra ubicado en la parte externa, donde termina la columna vertebral. Y en ese centro energético rige toda la parte ósea, rige toda la parte sanguínea, rige la parte musculoesquelética. Cada uno de estos centros está relacionado con un color, está relacionado con un día de la semana, está relacionado con una glándula y está relacionada con una parte física y fisiológica del organismo. Entonces decíamos que aquí está la parte relacionada con los huesos, los músculos, la sangre y el sistema inmune. De la integridad energética de este centro
depende la integridad de nuestro sistema inmune. Y la glándula que está relacionada con este centro son las glándulas suprarrenales, son las glándulas que se encuentran encima de los riñones y que vamos a ver tienen un principal protagonismo en la generación de una enzima que es la enzima del estrés. La energía empieza a ascender y asciende al segundo centro, que es el sacro, que en sánscrito se llama Swadhisthana, y Swadhisthana traduce exactamente la morada del ser. ¿Y cuál es la primera morada del ser? La primera morada de todo ser es el vientre materno. Y fíjense que justo aquí, anatómicamente, está ubicado el útero. Este centro rige para todo el aparato genitourinario y las glándulas relacionadas con este centro son las gónadas, ovarios y testículos. Eso querría decir que cualquier anomalía física en esta parte física del ser, pues puede deberse a condiciones infecciosas, a condiciones traumáticas, a condiciones anatómicas, a condiciones externas, pero también tiene una influencia energética. De tal manera que si no está funcionando adecuadamente este centro energético, posiblemente podría el individuo tener anomalías a nivel de su tracto genitourinario y de todas las estructuras que están anatómicamente ubicadas en este sitio. La energía sigue ascendiendo y llega al tercer centro, que se llama plexo solar o en sánscrito Manipura. Y Manipura traduce la gema resplandeciente. Y es que aquí, donde tenemos el esternón, que es el sitio físico de este centro, tenemos una joya que brilla con el brillo que cada uno le quiera dar, desde su construcción de la autoestima, desde su autoconfianza. Y este centro rige principalmente para el aparato digestivo. Entonces tendríamos el estómago, el hígado, la vesícula biliar, y la glándula que está relacionada con este centro energético es el páncreas. Eso quiere decir que el páncreas puede verse afectado por condiciones fisiológicas, alimentarias, de cuestión de hormonas, pero también por una causa energética a nivel de este centro. Seguimos ascendiendo y llegamos al centro corazón, que en sánscrito traduce Anahata, y Anahata quiere decir el invencible. Y algunas tradiciones han relacionado esta traducción del invencible con el corazón, haciendo alusión a que el corazón es el único órgano al cual el cáncer no lo toca. Podemos tener cáncer en todos los otros sistemas, pero menos a nivel del corazón. Y esta franja anatómica tiene que ver con nuestro respiratorio. Ahí está el pulmón, está el corazón, y como glándula tenemos el timo. Habíamos visto que el timo es un órgano primario donde se producen y se diferencian los linfocitos T. Y ese órgano que está ubicado anatómicamente en esta parte es muy importante porque tiene que ver con la identidad de los linfocitos T. Recuerden que los linfocitos T van ganando identidad a través del TCR, que es el receptor de la célula T, pero también pueden identificarse como ayudadores, pueden identificarse como citotóxicos y a su vez los ayudadores como inflamatorios, coadyuvantes o reguladores. Entonces este órgano reviste una vital importancia, así como todos, porque se trata de una labor de conjunto, de equipo, en donde cada elemento hace estrictamente lo que le corresponde y solo lo que le corresponde, pero lo hace a cabalidad. Seguimos ascendiendo y llegamos a Vishuddha. Vishuddha está ubicado aquí en la garganta y tiene que ver anatómicamente con todo lo que está en este sitio. Entonces tenemos las cuerdas vocales, tenemos la entrada de la laringe, de la faringe, las amígdalas, la inserción de la lengua, y como glándula tenemos una glándula igual de importante a todas las otras, que es la tiroides. Así que anatómicamente cualquier anomalía a nivel energético en este sitio pues se va a reflejar en un proceso físico a nivel de esa parte anatómica. Seguimos ascendiendo y llegamos aquí al centro de la frente, en donde tenemos el tercer ojo, y este tiene que ver con todos nuestros sentidos.
está relacionado con el olfato, el oído, la vista, el gusto, el tacto, y tenemos ahí como glándula la pituitaria, y seguimos ascendiendo y llegamos al centro corona, en donde está toda la parte operativa del cerebro, y tenemos como referente de glándula la glándula pineal. Y exactamente esos centros están ubicados en la misma parte anatómica en las especies animales. Y en las especies animales, esa composición energética está relacionada con las 5 libertades de los animales. Libertad de hambre y de sed, libertad de la incomodidad, libertad del dolor y lesión y enfermedad. Tienen la posibilidad de tener una libre expresión y comportamiento y estar libres de miedo y de angustia. Y ahí como veterinarios nosotros tenemos una gran responsabilidad en hacer cumplir estas 5 libertades. Pero cada vez, en los pequeños principalmente, cada vez que estamos humanizando nuestras mascotas, les estamos disminuyendo la expresión a su libre de su esencia. En la medida en que en alguna vez lo comentábamos, los vestimos, les ponemos moñitos, los dormimos en la cama, a algunos les dan tetero, les dan comida para humanos, y eso hace que se disminuya la expresión del comportamiento de la especie. Y sin duda alguna eso va a tener una repercusión en los centros energéticos. Entonces este primer centro en las especies animales les da derecho, o nos da derecho a todos los seres a tener. ¿Y qué derecho a tener qué? A tener lo básico. Lo básico es comida, es techo y es vestuario. El segundo centro nos da derecho a sentir, por eso la parte sexual está ubicada en ese segundo centro. Y tenemos derecho a expresar ese sentimiento. En el tercer centro nos da derecho a obrar de acuerdo a la misión de cada especie. El cuarto centro, que es el corazón, nos da derecho a amar. El quinto nos da derecho a decir, a expresarnos desde la palabra. El sexto nos da derecho a ver. Y el séptimo nos da derecho a saber. Aparte de eso, pues estos son los 7 principales, pero hay centros secundarios. Fíjense cómo aquí este equino tiene unos centros energéticos en sus patas, en sus cascos. Igual nosotros tenemos unos centros energéticos secundarios en la palma de las manos, en la planta de los pies, a los lados de los ojos, en las orejas y en diferentes sitios, de acuerdo a los canales energéticos que todos poseemos. De igual manera para las especies animales, tenemos aquí el primer centro, el centro raíz, tenemos el sacro, tenemos el corazón, tenemos el plexo solar, tenemos la garganta, tenemos el sexto, aquí el sexto centro y aquí el séptimo. Igual para los gatos. Y vamos a ver qué sucede cuando tenemos estos centros en equilibrio o en desequilibrio. Para el raíz o base, el equilibrio de ese centro nos da estabilidad, nos da capacidad de decisión, nos da vitalidad física, nos da la posibilidad de defendernos de la agresión, porque recuerden que en ese centro está la base del sistema inmune. Pero cuando está desequilibrado, pues posiblemente se puedan presentar disfunciones sexuales, ya sea por carencia o por exceso, trastornos digestivos, retención de líquidos, cálculos renales, infecciones del tracto urinario. En el segundo, tenemos que el equilibrio le da al individuo vigor, creatividad y realización personal, mientras que el desequilibrio podría traer problemas circulatorios, infertilidad, problemas de eyaculación precoz o disfunciones sexuales en general. Con respecto al plexo solar, el desequilibrio nos traería inestabilidad emocional, miedo, problemas hepáticos y en general como mucha patología relacionada con el digestivo. A nivel del corazón, el desequilibrio nos traería problemas a nivel no solamente de la parte circulatoria, sino de la parte del sistema respiratorio. A nivel de la garganta tendríamos problemas de comunicación, apatía, ira, conformismo,
infecciones, trastornos del lenguaje. A nivel del tercer ojo podríamos tener confusión mental, fatiga mental, y a nivel de la corona pues podría traernos obstinación, apatía, incapacidad para ver más allá de lo físico, ser muy material, muy dedicados a la parte material, trastornos mecánicos o anímicos. Y el estrés, decíamos que el estrés es uno de los grandes componentes en los procesos de salud y enfermedad. Se considera que un 80-85% de toda la patología involucra un componente de estrés en su presentación. Y nosotros como veterinarios podremos llegar a ser una condición estresante para las especies que son de nuestra competencia, y es nuestra responsabilidad la instrucción a los tenedores de animales o a los dueños de los animales para que disminuyan las condiciones estresantes en estas especies. Condiciones estresantes hay muchas. La enfermedad es una condición estresante muy grande. En las especies animales, pues ni se diga, hay maltrato, y no solamente el maltrato físico, sino el maltrato verbal, el maltrato de sobreexigencia, el maltrato de sobreexigencia en producción, los pensamientos negativos, las mismas dinámicas de las ciudades ofrecen condiciones estresantes que se mantienen a través del tiempo. Procedimientos quirúrgicos, el nacimiento es un proceso que produce mucho estrés. Imagínense después de estar en un vientre materno, en una temperatura muy agradable, tranquilo, salir a un ambiente con ruido, con cambios de temperatura, ni decir para las especies animales si está lloviendo, ni decir para la especie humana que llega un personaje, nos coge de los pies, nos pone boca abajo y nos da una nalgada. Pues eso es una condición muy estresante para el recién nacido. Los cambios, cualquiera que sea el cambio, también es una condición estresante. El abandono, la soledad, el sedentarismo, los abusos, la sobreexigencia, la relación con otras especies, la agresión, y estas son apenas una de las condiciones estresantes a los cuales podemos vernos abocados, no solamente como especímenes de la especie humana, sino también las especies animales. Como les venía diciendo, los procesos de salud e enfermedad involucran al estrés. Actualmente se considera el estrés como una de las causas más frecuentes de enfermedad y por ende de la retención o la manifestación incontrolada de las emociones. Antes de continuar, me gustaría que cada uno elaborara un concepto de lo que considera que es el estrés. Y entonces para eso tenemos unos 30 segundos para que cada uno se conecte con su definición de estrés. Ahora veamos la definición del estrés enmarcada desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología. El estrés es una respuesta psico-neuro-inmuno-endocrina de adaptación frente a eventos psicológicos, culturales, sociales, espirituales y biológicos de la vida, reales o imaginarios, presentes, pasados o futuros, pero siempre es una condición que lleva consigo una sobreexigencia. Si revisamos con detalle esta definición, pues es importante que nos demos cuenta que nos estresamos por eventos que ya pasaron y eso no tiene sentido, que a veces nos estresamos por estar pensando en el futuro y eso tampoco tiene sentido. Nos carga de una preocupación, nos ocupamos antes de que la situación suceda. Y estos eventos pues pueden ser de diferente naturaleza.
Importante considerar que el estrés involucra procesos tanto reales como imaginarios. El inconsciente no entiende de chistes, no entiende de tiempos, o sea que todo lo que estemos pensando, el inconsciente lo toma como real y lo toma como en presente. Por eso no tiene sentido cargarnos con experiencias que ya vivimos y ya pasaron, porque contra lo que ya pasó no podemos hacer nada, con emociones de miedo por cosas del futuro, porque pues tampoco podemos hacer nada. Y la idea es que estemos todo el tiempo centrados en el presente. Esa reacción de estrés o ese proceso de estrés es una respuesta que nos permite luchar, huir o quedarnos paralizados ante diferentes eventos que pueden estar afectándonos. El estrés como tal no es un proceso que sea nocivo. De hecho, las condiciones estresantes que hemos sufrido hasta ahora son las que nos permiten haber sobrevivido. El estrés es un mecanismo de supervivencia. Y en ese mecanismo de supervivencia nos permite sortear muchas situaciones con un estrés agudo. Y como tenemos condiciones estresantes durante todo el tiempo de nuestra vida, lo importante es no dejar pasar esa condición aguda a una condición crónica, de tal manera que vivamos estresados todo el tiempo. En los procesos de adaptación al estrés se activa un eje que es el eje HHA, que es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, ¿qué pasa? El estresor llega y tiene un impacto sobre el hipotálamo y el hipotálamo segrega una sustancia liberadora de corticotropina, que es la CRH, la cual induce a una glándula que está inmediatamente debajo, que es la pituitaria, a que produzca la hormona adrenocorticotropina. Y esta hormona adrenocorticotropina tiene una incidencia sobre la glándula adrenal, haciendo que esta glándula adrenal produzca cortisol. Y este cortisol tiene un efecto de disminuir la función del sistema inmune. Tiene una propiedad inmunosupresora. Aparte de eso, permite cambiar la proporción de células Th1 y Th2 con predominio de estas últimas, las cuales están relacionadas con la respuesta humoral, conllevando a la propensión de alergias o de enfermedades autoinmunes. Entonces ahora podemos entender cómo los procesos de inmunosupresión se dan por exceso de cortisol circulante, y ese exceso de cortisol circulante se da por la condición de estrés crónico de un individuo. Hormonas, citoquinas y neurotransmisores están relacionados en la expresión de las emociones. Y dependiendo de esa interacción entre citoquinas, hormonas y neurotransmisores, pues va a depender la integridad del sistema. Veamos cómo es la fisiología del estrés. En el estrés, los sentidos están alerta, hay una tensión muscular, hay problemas de piel y hay aumento del ritmo cardíaco. Esa fisiología del estrés se da porque hay una reacción de lucha o huida con el ánimo de sobrevivir. Por esa razón, cuando estamos estresados, la sangre se dirige a los miembros superiores o a los miembros inferiores con el ánimo de tener más energía y poder salvar esa situación. Si estuviéramos ante una situación apremiante en donde corre peligro nuestra vida, pues nosotros podemos o salir corriendo, o paralizarnos, o dar la pelea, dependiendo de cómo veamos que están las condiciones. Y todo eso se da gracias a la fisiología del estrés, que hace que haya una redistribución de la sangre para que se vaya para los brazos y para las piernas, y de esa manera cesen otras funciones como la digestión, como los deseos de ir al baño. Faltaba que estuviéramos bien estresados y tuviéramos que ir a eliminar justo en ese momento. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se afecta el tono muscular en los casos de reflujo.
Cuando hay reflujo esofágico, el cardias, que es una glándula que está ubicada aquí a la entrada del estómago, pierde tono y queda abierta, y eso hace, o que eso permite que haya reflujo del jugo gástrico del estómago hacia el esófago, que inclusive puede llegar a veces hasta este nivel de la garganta y causar un proceso inflamatorio a este nivel, con tos o con carraspeadera, con lesión a nivel de esta parte. Es posible que si vamos al médico, pues el médico nos dé cualquier cantidad de los omeprazoles que hay en el mercado ahora, y que la sintomatología realmente disminuya. Pero si no controlamos la condición estresante, que es la que tiene que ver con el tono muscular de esta válvula del cardias, pues seguramente vamos a volver a tener un proceso de estrés en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses. Así que es importante considerar el estrés como parte constitutiva de las patologías. Hay muchas herramientas contra el estrés. Quizá una de las principales es el ejercicio, porque el ejercicio nos permite metabolizar el cortisol que esté circulando. Otra de las terapias es ser conscientes de la respiración. Cada vez que somos conscientes de la respiración, estamos como ubicándonos en el aquí y en el ahora. La risa puede sacarnos de una condición estresante a través de la producción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Sin duda alguna, el amor, como no necesariamente como el amor de pareja, sino como un sentimiento de unidad, de un sentimiento universal, que por todo y por todos. El apoyo psicosocial es clave, y es muy de tener en cuenta las especies animales, en donde cada vez estamos haciendo los destetes a un tiempo más corto, y esa falta de permanencia de unos días o de unas semanas, en algunos casos, con las madres, ofrece una condición estresante que puede llevar a tener problemas de producción y de inmunosupresión más adelante. Como les decía, los ejercicios de perdón y agradecimiento cada vez están siendo más involucrados por el cuerpo médico, para que sean utilizados alternamente con los tratamientos convencionales. El servir, conectarnos con nuestra misión de vida, con nuestro sentido de vida, y por supuesto el estar en el presente. Si hiciéramos un ejercicio utilizando cualquier porcentaje, si vamos a vivir en el futuro a través de pensamientos del futuro en un 25%, otro 25% con pensamientos del pasado y un 50% en pensamientos del presente, pues este 50% puede no ser el indicado para mantener la energía necesaria y cumplir nuestros logros. Así que lo ideal es que el 100% de nuestros pensamientos deben estar orientados al presente, para de esa manera poder utilizar la energía en lo que necesitaríamos utilizarla. Y considerando la composición energética del ser que acabamos de ver con los centros energéticos, una de las herramientas que existen a disposición para orientar, para armonizar y para centrar la energía, consiste en la meditación. Y la meditación ofrece numerosos beneficios, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. A nivel físico nos permite la relajación, los alivios de tensiones musculares, disminuye dolores, permite una respiración más lenta, más profunda, mejora la circulación de la sangre, y si mejora la circulación, pues tendremos más oxigenación en nuestros órganos y tejidos, ofreciéndonos menor riesgo de problemas cardíacos. Y quizá uno de los mayores beneficios que ofrece la meditación es que fortalece el sistema inmune, en la medida en que permite la interacción con los otros sistemas. Y desde el punto de vista psicológico, pues aumenta nuestra estima, nuestra seguridad, nuestra confianza, reduce la depresión, reduce la ansiedad, logra una conexión con nuestro sentido de vida, con nuestro propósito de vida, y eso nos conecta con nuestra dimensión espiritual.
porque como hemos visto a través de este tema, somos unos seres multidimensionales, donde tenemos una dimensión física que la agotamos con la parte de las células, una dimensión emocional que la agotamos con la clasificación que vimos del doctor Carvajal sobre las emociones, una dimensión mental que vamos a ver a continuación y una dimensión espiritual en la cual nos estamos conectando con nuestro sentido de vida. Aparte de eso hay dos dimensiones más, que es una dimensión valórica, basada en términos de valor, y una dimensión social. Con respecto a la dimensión social, también es importante tener en cuenta nuestro papel como veterinarios y como tenedores de mascotas o dueños de especies animales en esa parte social. En muchas ocasiones no les permitimos a las mascotas socializar con individuos de su misma especie. Entonces se limitan a veces a sacar el perro a hacer sus necesidades o a ejercitarlo, pero todo el tiempo lo están trayendo con la trailla para que no socialice, y en esa medida pues le estamos restando la posibilidad de tener una libre expresión, no solamente en términos de su especie, sino de fortalecimiento del sistema inmune. Como rutinas antiestrés, en estos tiempos de pandemia me encontré esta rutina muy fácil de hacer. En cuestión de 10 minutos de menos podríamos estar relajando y cambiando de posición los músculos, de tal manera que nos permitiría relajarnos. Y pasando a la dimensión mental, pues tenemos un cerebro triuno, en donde tenemos aquí la neocorteza, el cerebro límbico y aquí el cerebro reptil. Recordemos que este cerebro reptil tiene que ver con nuestra supervivencia, el cerebro límbico tiene que ver con nuestras emociones y la neocorteza tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte decisoria. En este cerebro se generan muchas redes neuronales y se generan varias ondas de vibración, entre ellas las ondas beta. Esas ondas beta se generan en una vida rutinaria normal. Las ondas alfa se generan cuando estamos en un estado de relajación, las ondas teta cuando tenemos un sueño profundo y las ondas delta cuando estamos ya en unos estados más allá del sueño profundo. Y dependiendo de la vibración que ofrezcan estas ondas cerebrales, pues eso mismo es lo que vamos a traer a nuestra vida. Para entrar en la parte mental, entonces traje esta máxima del doctor Henry Ford, un visionario para su época, el fundador de la compañía de automóviles Ford, y él decía que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Y esto aplicado a salud es muy importante, porque cuando yo pienso que voy a salvar el proceso, me va a ser mucho más fácil salvarlo. Mientras que si pienso que no lo voy a salvar, no lo voy a salvar. Aquí también podríamos hacer alusión como al efecto placebo y al efecto nocebo, que podríamos estarlos viendo a través de la conferencia del doctor Bruce Lipton sobre cómo curarse con el pensamiento. Él tiene colgadas en la red dos conferencias, o la misma conferencia, parte 1 y parte 2, sobre cómo curarse con el pensamiento, haciendo alusión a todos estos aspectos emocionales, mentales y principalmente los del pensamiento. Entonces, siendo el pensamiento tan importante, también si como médico veterinario yo pienso que voy a sacar a un paciente, pues es mucho más fácil que lo saque, a que si tengo un pensamiento pesimista, derrotista, que no, eso está muy difícil y no lo voy a poder hacer. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y esto, haciendo alusión a la máxima de Henry Ford, pues es exactamente lo mismo. Tanto si pienso que puedo lograrlo como si pienso que no lo puedo lograr, en muchos casos tengo la razón y en muchos casos lo voy a conseguir. Y es que los pensamientos son propios. Nadie puede decirme qué pensar. O sí pudieran decirme qué pensar, pero es mi decisión si yo acato qué pensar es ese pensamiento o no.
Es así como nuestros pensamientos son nuestra responsabilidad. Y esos pensamientos podríamos clasificarlos en pensamientos limitantes o pensamientos potencializadores. Los limitantes generalmente están dados a la premisa si hubiera hecho, si hubiera pensado, si hubiera ido, si hubiera, y me voy en si hubiera y si hubiera y si hubiera, y es un pensamiento limitante que generalmente me remite al pasado. Y la otra premisa es, ¿y si no me va bien? ¿Y si no consigo el empleo? ¿Y si no me va bien en la cirugía? ¿Y si el paciente se muere? También son pensamientos, premisas que nos conllevan a pensamientos limitantes. Pero también hay premisas que nos llevan a pensamientos potencializadores, y es el yo puedo, yo lo merezco, yo lo voy a lograr. Y traemos a colación los pensamientos porque es que los pensamientos son la base de toda materialización. Todo lo que hay material en el mundo comenzó en un pensamiento. Para poder estar haciendo esta herramienta del curso básico de inmunología, eso comenzó en donde, en un pensamiento. Los grandes inventos en donde comienzan, en un pensamiento. Entonces el pensamiento es la base de todo, y aparte de eso tenemos como seres multidimensionales una dimensión mental que no podemos desconocer y que la mayoría de las veces no le sacamos el mayor partido que podemos. Porque así como pensamos, sentimos, así como sentimos, vibramos, y así como vibramos, eso atraemos. Todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, regular o menos bueno, viene en nuestra vida porque yo lo he pensado, lo he deseado o lo he permitido. Y cualquiera de esas tres cosas comienza en mi pensamiento. Así que considerando no solamente los pensamientos, sino considerando la composición energética del ser, pues nosotros también podríamos como hacer una analogía con una batería. Y esa batería puede estar completamente cargada, puede estar a medio cargar o puede estar por debajo del 25%. Y esa batería o esa energía que tiene esa batería depende de qué? Depende de nuestros pensamientos. Y hay pensamientos y sentimientos que nos llevan a estar al 100% cuando estamos en el presente. Cuando estamos en el pasado, esa batería puede bajar a un 50%, y cuando estamos en el futuro, dependiendo de los pensamientos que nos estén rodeando, pues podemos llegar a un 25% de batería, y con un 25% de batería el sistema inmune no funciona al 100%. Con un 50% de batería estamos a medio marcha en el sistema inmune, y con un 100% pues el sistema inmune nos puede brindar toda la energía para poder contrarrestar los posibles agentes a los cuales nos podemos ver enfrentados. Y para ir cerrando esta parte de la composición emocional, la composición energética, física y mental, y la multidimensionalidad valórica y social del ser, pues traigo esta máxima de Gandhi, en donde nuestros pensamientos se convierten en palabras, nuestras palabras en actos, nuestros actos en hábitos, nuestros hábitos en el carácter da origen a la personalidad, y la personalidad al fin y al cabo termina en el destino, porque siempre nuestro pensamiento se va a materializar en algo. Y considerando esa multidimensionalidad del ser, pues traigo aquí algunas estrategias para fortalecer el sistema inmune, no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional y desde lo energético y desde lo mental. Entonces, primero, comer sano. Para las especies que son de nuestra competencia, mantener sus hábitos alimenticios y no cambiárselas. Soñar. Todo comienza en el pensamiento y el sueño hace parte del pensamiento. Reír, llorar, expresar nuestras emociones es importante, al igual que dejarle expresar las emociones a las especies que son de nuestra competencia. Pero muchas veces el perro empieza a ladrar y lo mandamos callar enseguida, o lo encerramos, o le pegamos. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo? En esta casa es prohibido que usted ladre. Y le estamos disminuyendo la posibilidad de que se exprese. Ser auténtico, y para las especies animales debemos permitir que expresen su esencia. No debemos cargarlos como niños, ponerles patines para que no empuerquen el piso,
ni decir de las prácticas de cortarle las cuerdas vocales para que no ladren, a cambio de preocuparse, ocuparse. Preocuparse es anticiparse a un evento que creo que va a ser dramático de pronto o no va a ser lo que yo espero, entonces por eso me preocupo. Ser positivo, liberar las emociones, es importante no solamente para nosotros, sino para las especies que son de nuestra competencia, permitirle la libre emoción, la libre expresión de sus emociones. Hacer ejercicio, importantísimo no solamente para mover toda la energía que está condensada en esos 7 centros energéticos, sino también para metabolizar cortisol. Mantenerse enamorado, enamorado de la vida, enamorado de mi quehacer, de mi pasión, enamorado por el hobby, por lo que hago. Entregarnos, plantearnos metas, divertirnos, divertirnos con cosas que nos faciliten el movimiento, como puede ser el baile. Está el perdón, revisar el sistema de creencias, no, como les decía, no solamente con respecto a religión, sino es lo que creo con respecto a mi salud, lo que creo con respecto a mis pensamientos optimistas. También ponernos metas para obtener logros y considerar que todo lo que pasa en mi vida o que viene de afuera no es contra mí, no es que sea personal. Eso nos ubica un poco como en los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, en donde nos sugiere que no tomemos nada como personal, que tengamos un diálogo excelente con nosotros mismos para poder extrapolar ese diálogo para con los demás, hacer nuestro trabajo de manera impecable y controlar el estrés.